Con gritos de júbilo, anunciadlo y proclamadlo. Publicadlo hasta el confín de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. Isaías 48, 20. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Estamos con Lucas, el evangelista de la ternura, que ya habíamos comenzado la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. Estábamos viendo los elementos del texto, habíamos visto el templo y nos habíamos quedado en el fariseo, en el segundo elemento, en el que estábamos viendo esa importancia vital que para el fariseo era el cumplimiento escrupuloso de la ley, pidiendo así que el Señor convirtiera a esa generación, a esa sociedad, a ese pueblo corrompido. Pues bien, seguimos para que no se nos vuelva a echar el tiempo. La ley básica de Israel entonces se halla expresada en los mandamientos que vemos en Éxodo 20, 2, 27, en Deuteronomio 5, 6, 21, y en los demás códigos legislativos del Antiguo Testamento, como el Código de la Alianza, Éxodo 21, 23, el Código Deuteronómico, en Deuteronomio 12, 26, y la Ley de Santidad, en el Levítico 17, 26. Pero no quedaba otra alternativa que la de ir adaptando los preceptos legales a las nuevas situaciones de la vida. Por eso, la ley de Israel, relativamente breve, se fue ampliando y ampliando hasta abarcar todos los ámbitos de la vida. El cuerpo de leyes en tiempos de Cristo había alcanzado proporciones enormes. Conocer con detalle un cuerpo legal tan amplio no era tarea fácil. Los fariseos eran auténticos expertos en el conocimiento de estas normas y aprendían a aplicarlas hábilmente a cada situación. Entre toda esa maraña de leyes diversas, los fariseos eran especialmente escrupulosos en el cumplimiento de tres. Primero, la observancia meticulosa del sábado. En ese día no se podía realizar trabajo alguno y, por ejemplo, estaba prohibido encender fuego y caminar más allá de la distancia de un tiro de piedra. La ley de pureza en los alimentos y en las relaciones con las personas y cosas es el segundo de las leyes. No debían tener ningún contacto con personas desconocidas, tampoco podían tocar sangre y estaban obligados a lavarse continuamente las manos, así como ollas y pucheros para purificarse del posible contacto con cosas impuras. Y tercero, el pago escrupuloso de los diezmos en todos aquellos artículos que mandaba la ley. Estaban obligados a entregar el diezmo hasta en cosas muy mínimas, como son, a modo de ejemplo, la hierbabuena y otras especies aromáticas. Además de estos tres preceptos fundamentales, añadían otras buenas acciones realizadas espontáneamente, como el ayuno del lunes y del jueves, y diversas obras de caridad. Las obras de bien debían igualar delante de Dios a las posibles faltas cometidas, un poco te debo, te doy. La obsesión por el cumplimiento preciso de los pormenores de la ley daba lugar a que los fariseos se separaran del resto de la gente. Precisamente ese es el significado de esta parábola del fariseo, que quiere decir separado.
Los fariseos no eran personas malas, tenían una muy buena intención, que era conseguir mediante las obras ascéticas la pronta intervención de Dios. Entonces, ¿cuáles son, hermanas y hermanos, los puntos débiles de la espiritualidad farisea? Pues vamos a enumerarlos en 3 puntos. Primero, la vida espiritual de un fariseo tiende a ser preferentemente externa. Guarda el sábado, paga los diezmos, lavarse continuamente las manos. Segundo, conseguir llevar a cabo todas las acciones externas que se proponía un fariseo era tarea ardua. No todo el mundo disponía del tiempo suficiente para escudriñar los entresijos de la ley, ni el suficiente nivel de vida para realizar actividades ascéticas tan complejas. Los fariseos se creían superiores a los demás y despreciaban el resto de la población, a la que tenían por inculta e impía. Y tercer punto, la negación de la propia responsabilidad. Los fariseos observaban la miseria de la vida cotidiana, pero hacían poca cosa para remediarla. La pobreza y la opresión de un pueblo no son producto de la casualidad, sino que son el resultado de la injusticia. Los fariseos no se esforzaban excesivamente por eliminarla. Le pedían a Dios que interviniera y que Él pusiera remedio al dolor de la humanidad. En definitiva, era una espiritualidad que se evadía de la realidad del sufrimiento humano y ponía la solución solo en la intervención divina. No se daban cuenta de que Dios interviene en la salvación del mundo mediante el ejercicio de la misericordia ejercida por las mismas personas que Él ha creado. Y vamos con el tercer elemento. Hemos visto el fariseo, hemos visto el templo. Pues ahora vamos con el publicano. Es que la Palestina que conoció Jesús estaba sometida, como bien sabemos, al dominio romano. El Imperio Romano respetó generalmente las costumbres judías, pero exigía el pago de unos impuestos muy elevados. Los altos impuestos cobrados por Roma sumían al país a una situación de pobreza. Una parte de la población se hallaba sometida a esclavitud con la finalidad de satisfacer las deudas. No es extraño que los hombres empobrecidos, antes de caer en la esclavitud, intentaran vivir del bandidaje. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos. Trabajaban en una oficina llamada telonio, desde la que controlaban la cobranza de las tasas impuestas por los romanos. Además de cobrar los impuestos prescritos, los publicanos habitualmente exigían a la gente más de lo debido con la finalidad de enriquecerse a sí mismos. Contaban con el respaldo militar, con el que podían extorsionar a las gentes, y el deudor insolvente y su familia eran vendidos como esclavos y así satisfacían la deuda. El pueblo aborrecía a los publicanos por su actitud casi siempre injusta. Eran considerados colaboracionistas del poder romano y opresores del pueblo. Se los expulsaba de los ambientes judíos y de la relación con el culto. No les estaba permitido participar en la liturgia sinagogal ni en las fiestas religiosas de la fe israelita. Un publicano era pecador por triple motivo. Por una parte, extorsionaba al pueblo cobrando impuestos excesivos y practicaba la injusticia, sometiendo a la población insolvente a la esclavitud. Por otra parte, era un colaboracionista del poder romano, con lo que ayudaba a la continua erosión y decaimiento de la fe judía. Finalmente, los fariseos los acusaban de algo muy grave gracias al cobro de impuestos realizado por los publicanos, y se mantenía firme el poder romano en Palestina. La presencia de una potencia extranjera en la tierra de Israel provocaba, según los fariseos, que a los ojos de Dios el país judío apareciera como un lugar impuro. Por eso Dios retrasaba el envío de un Mesías
y la restauración de su reino. El pueblo sencillo odiaba a los publicanos por su injusticia. Los gobernantes y nacionalistas judíos los despreciaban por su colaboracionismo con Roma. Las personas religiosas, los fariseos, los consideraban pecadores porque su actitud impedía la llegada inminente del reino de Dios. Los publicanos se enriquecían con el dinero que usurpaban, pero también experimentaban el odio de todos y percibían la distancia que los separaba de la bondad de Dios. A los publicanos no les quedaba otra alternativa que relacionarse con personas de su condición, gentes a las que los dirigentes judíos consideraban también pecadores y despreciables. Observemos, hermanas y hermanos, que en el Evangelio de Lucas los publicanos y los pecadores son citados conjuntamente, por ejemplo en el capítulo 5, versículo 30, en el capítulo 7, versículo 34 o en el capítulo 15, versículo 1. Un cuarto elemento, sería la actitud del fariseo. Y es que tanto el fariseo como el publicano se dirigen al templo a orar. En ese apartado no vamos a analizar directamente la oración, sino que nos fijamos en la actitud de humildad u orgullo de cada uno de los personajes. La oración y su genuino significado ya lo comentaremos en otro rato si podemos, pero vamos a la actitud. El fariseo se pone de pie ante la presencia de Dios y comienza a orar en voz baja. La actitud de su plegaria se caracteriza por su autosuficiencia y se dirige en dos direcciones: hacer notar las faltas de los demás y destacar las obras de piedad externa que él mismo realiza. Por lo tanto, en el fariseo vemos autosuficiencia primero. Autosuficiencia. Dios mío, te doy gracias por no ser como los demás. Esta afirmación, solamente esta afirmación, ya refleja un orgullo muy refinado. Podríamos parafrasearla diciendo: Dios mío, te doy gracias porque yo mismo, sin necesidad de ti para nada, y únicamente con mi esfuerzo ascético y personal, he conseguido llegar a ser lo que soy. Bueno, nos recuerda lo que decía al comienzo de nuestra perícopa: algunos que pensando estar a bien con Dios se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Capítulo 18, versículo 9. Fariseo, pues, es aquella persona que ha llegado a ser perfecta exteriormente, pero no se ha convertido interiormente, que se ha pasado la vida luchando por la perfección sin buscar el deseo de la santidad. Segundo, las faltas de los demás. La autosuficiencia engendra el orgullo e impide la humildad. La conversión no es solo fruto del esfuerzo humano, sino que nace del corazón abierto a la fuerza de Dios. El orgullo del fariseo le hace incapaz de mirarse a sí mismo y descubrir su propio pecado. Humilde, hermanas y hermanos, es aquella persona realista que mirándose a sí misma es capaz de discernir aquello de lo que debe convertirse y aquello en lo cual ha de aceptarse. El fariseo no penetra en su propio interior, contempla a los otros como competidores en el camino de la perfección y los desprecia, porque son ladrones, adúlteros e injustos. En fin, bien pagado de sí mismo desprecia al publicano, ni tampoco, dice el texto, como ese recaudador. Y tercera actitud, destaca las obras externas de piedad. En lo concerniente a su espiritualidad personal, expresa únicamente dos acciones externas que por otra parte no son las más importantes en la vida religiosa. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Toma ya. Este hombre cumple bien y con escrupulosidad los pormenores de la ley. ¿Dónde queda en la vida de este fariseo el esfuerzo por la misericordia
y el trabajo por la justicia, digo yo. El fariseo es incapaz de mirarse interiormente y contemplarse a los ojos de Dios. Es incapaz de discernir en sí mismo aquello de lo que debe corregirse y comprender aquello en lo que debe aceptarse. Lucha por la perfección, pero su corazón está cerrado a la misericordia de Dios. Y él, con su sola fuerza, piensa que ha logrado la perfección y desprecia a los imperfectos. Pues bien, se nos ha echado el tiempo. Encima, una vez más, campeón de pasarme en el tiempo. Nos queda, seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, en el programa siguiente, con la actitud del publicano, la respuesta de Jesús, y si podemos haremos una síntesis final. Pues bien, hermanas y hermanos, rápidamente me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.